Soy Sara Beatriz Guardia, escritora, directora del Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina y de la Cátedra Mariátegui. Una buena pregunta, porque es una combinación de la vida, de tus experiencias y también de lo que uno va leyendo y es un... Me acuerdo cuando estábamos en Bolivia, había en Cochabamba, el Cerro de la Coronilla, donde hay una mujer con los brazos extendidos, que fue la que lideró las mujeres cuando hubo los inicios de la independencia, pero no se ha sabido su nombre durante mucho tiempo. Entonces eso me llamaba la atención. ¿Por qué tanto monumento y no saben su nombre? ¿O por qué en las calles todos tienen nombres de hombres? Siempre me llamaba la atención, pero no se lo decía a nadie, miraba nomás, ¿no? Acá cuando empecé a estudiar, le pedí a mi papá que me enseñe historia a los 12 años o 13. También había un universo extraordinario, pero entonces me preguntaba, ¿qué hacen las mujeres? Y cuando preguntaba, dice, bueno, tenemos hijos, o sea, sí, pero ¿qué más, no? O sea, ¿dónde está esto? Y así fue pasando el tiempo, fui leyendo, fui encontrando en la historia del Perú aspectos que no estaban estudiados, y entonces dije, voy a hacer un libro de las mujeres en la historia del Perú. Depende del periodo. Cada periodo tiene una participación de las mujeres que no se podría decir, digamos, en este o en el otro. En cada periodo de la historia del Perú ha habido una presencia. Por ejemplo, en los periodos prehispánico y preinca, la presencia de las mujeres en todas las ceremonias míticas era muy importante, como esposas como collas. Pero no eran solo las esposas, participaban como una figura principal en todo lo que era las ceremonias. Su vinculación con los alimentos, no era una vinculación de que el alimento te nutre el cuerpo para que vivas. El alimento también tiene otras funciones. Por ejemplo, la papa tiene 4 principios. Te alimenta, seca y deshidratada alimentaba a los ejércitos. ¿No? Fermentada es el tocosh, es la penicilina. Guatiacuri es un dios poderoso, pero viste muy pobremente, porque todo aquel que demuestra, no, que ostenta el poder, ya lo ha perdido. La papa es eso. Es muy poderosa, pero crece pequeña, con flores moraditas, no llama la atención. Esa relación con la tierra, el vínculo de que la primera semilla era colocada por las mujeres, que el primer producto, la vinculación con el mar, la vinculación con el medio ambiente, una concepción del poder diferente, una forma de mirar la vida diferente que queda anulada en el tiempo de la conquista, porque eso queda totalmente invisibilizado y es combatida esa cultura y esas creencias a través de las extirpaciones de las idolatrías. No pensé en el impacto que iba a tener. Yo quería descubrir, estudiar. Pasaba horas y horas en la biblioteca y en varios lugares buscando. Si viajaba y estuve en Sevilla, me iba al archivo buscando. Cuando tuve el libro, como no había un libro antes aquí, estamos hablando del 85. Fui donde Pablo Macera, yo estaba en San Marcos, él era director del Seminario de Historia Rural, y le entregué para que me diga qué piensa. Si él no le hubiera hecho caso, no tenía tanta seguridad para publicarlo. ¿Cómo es? ¿Qué fue Y lo él que él dijo? Me entregó y me dijo, yo voy a hacer el prólogo de tercera edición. Digo, ¿cómo? ¿No quieres hacer de esta primera? No, vas a salir sola. No, por favor, no, vas a salir sola. Yo hago de la tercera edición. Y fue así. Hizo la tercera edición
En la cuarta edición la hizo Michel Perrault cuando estuve en Francia. La busqué porque ella escribió ese libro, pero en Francia, más o menos en los mismos años. Entonces ella hizo el prólogo de la cuarta edición y en la sexta edición ya pongo los dos prólogos, pero fueron personas importantes en ese momento, sobre todo Pablo Macera, que si no le hubiera gustado te lo decía, no tenía ningún laberinto para hablar, te hablaba directamente y me dijo voy a hacer el tercero porque se van a hacer varias ediciones. Ahí es donde yo empiezo a mirar la repercusión de lo que preguntaste antes, ¿no? Y sí, tuvo una muy buena presentación, se agotó la primera edición, la segunda fue nominada por Ricardo González Vigil en El Comercio como mejor libro de historia en el año, y ahí se fue poco a poco. Buena pregunta. Yo quería escribir un libro, porque siempre hablamos de Mariette en relación de las mujeres a partir de 1924, cuando él dice que el derecho más importante del siglo XX es la adquisición de los derechos ciudadanos de las mujeres. Pero yo quería escribir de antes, porque quería ver cómo había sido el desarrollo. Me interesa mucho no cuando la persona está, sino cómo llegó lo que tú estás haciendo ahorita. Okay. Y entonces le propuse a Sandro Mariatti escribir un libro, José Carlos Mariatti, una visión de género, y se quedó un poco pensando, pero cuando le dije que iba a empezar desde 1911-12, no le convenció porque Mariatti en la primera etapa tiene frases muy despectivas. Dice que las mujeres más inteligentes somos las... Eso no tiene importancia. Habla de las modas. Dice que las sufragistas son correcaminos, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces yo estudié y encontré dos elementos, no el ideológico. No pienso que a partir de que va a Francia, perdón, a Italia, y toda la influencia de la filosofía italiana y francesa que fue muy importante, Gramsci, Labriola, todos ellos tuvieron una importancia muy grande. Sino yo creo que fueron dos elementos y los puse en el libro. Una es las cartas de Ruth. De pronto él recibe unas cartas solamente firmadas con Ruth, no sabe quién las escribe, nunca la conoció, pero ella sí lo conocía, pero nunca se presentó. ¿Y cómo influyeron esas cartas en él? Porque es la primera vez que él habla, que tú puedes leer. Hasta ese momento eran artículos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ve las cosas? Hay una confesión, un diálogo más que mutuo, interesante. Y el otro es el Afer Norca Ruskaya, que yo creo que fue muy importante en su vida y en sus escritos. Esta es una polaca que llega al Perú, bailarina, y la convence en el ballet concert que baile en el cementerio, la danza fúnebre de Mozart. Entonces van los violines, en la noche ella se pone a bailar adentro, en las tumbas. Eso crea un escándalo enorme, salen todos los periódicos y ellos son detenidos. A ella la detienen y a José Carlos Mariette lo detuvieron. Cuando él sale, él escribe. ¿Quién es? O sea, la defensa de él es extraordinaria. Ellos fueron para un momento místico, para un momento de silencio. No querían burlarse de nadie. Y ahí yo creo que todo eso influye en mirar de otra manera. Y ese libro se titula, que ya lo tengo, en la segunda edición hace años, José Carlos María tiene una visión de género que empieza en la Edad de Piedra. Ahí me empezó a interesar, acercarme a él, y luego los 7 ensayos, que me parece que deberían ser leídos por todos los peruanos desde siempre, porque es la interpretación de la historia del Perú, desde la época incaica. ¿Qué pasó con el Perú? Esos son los 7 ensayos. Entonces, es bien importante. Creo que deberíamos modificar la historia del Perú. Creo que se debería estudiar de otra manera. ¿En qué sentido?
Mira, por ejemplo, lo primero que te puedo decir, Micaela Bastidas y Tupac Amaru. Si tú lo estudias, aparecen ellos en la Gran Insurrección, ¿de acuerdo? 1782, 81, perfecto. Pero hay 160 insurrecciones antes que esa, Ujú. pero están silenciadas. Acá en el Perú, Scarlett O'Fila las ha estudiado una por una y es una contribución bien importante que no registra la historia, por ejemplo. El otro es que después de la muerte, de la ejecución de todo, de Tupac Amaru, de Micaela Bastida y de todos, todo se paraliza misteriosamente, no hay ningún levantamiento más, no ocurre nada más. ¿Por qué? ¿Por qué no se preguntan por qué? ¿Qué pasó? O sea, cuando ejecutaron a Tupac Amaru y a Micaela Bastida, ¿se acabó todo? Y entonces ahí surge la pregunta que yo hago cuando dicto conferencias y que nadie responde. ¿Qué es la caravana de la muerte? Dime qué es la caravana de la muerte. Cuando ya es ejecutado a Tupac Amaru y todos los dirigentes, Micaela Bastidas, por supuesto, todavía hay un movimiento, todavía continúa el movimiento un año y medio, dos, hasta que finalmente es derrotado y se acabó, ¿no? Ahí entonces, por orden de que no quede una sola gota de esta sangre, es que se reúne a todas las mujeres, parientes, hijas, sobrinas, tías, o que han participado en la insurrección y se las envía a caminar desde el Cusco hasta el Callao, al Real Felipe, la fortaleza del Real Felipe. A pie, Wow. sin zapatos, sin alimentos. Partieron 95. No sobrevivió ninguna hasta que llegaron al Callao 4. Ahí está en el Real Felipe el dormitorio donde llegaron. Ellas tres, de ahí murieron tres y la única sobreviviente fue enviada al buque Pedro Alcántara, exilada a México, pero murió en el camino. Eso fue brutal, muy fuerte, la caravana de la muerte, ahí se silencia la cantidad de gente que murió. Entonces, ¿por qué no estudiamos así? ¿Por qué no estudiamos una historia del Perú que sea, que te cree más identidad, más aproximación? Cuando, por ejemplo, el idioma quechua, ¿no? Es hablado por un montón por millones de personas, pero no sabemos ni una palabra. Cuando mi padre escribió el diccionario quechua, César Guardia Mayorga escribió el diccionario quechua en 1959, los mismos amigos intelectuales, ¿para qué? Los, todos los diccionarios anteriores fueron de sacerdotes para evangelización. El primero, que no es para evangelización, es del 59. Y Sebastián Salazar Bondi escribió un artículo en El Comercio, un diccionario, una nacionalidad. Es extraordinario. Entonces hay tantas cosas que mirar, que conocer. Eso es también una contribución importante de Mariatti, una forma diferente de ver. Estamos ahora convocando en la cátedra un simposio internacional sobre Mariatti y el mito, que en 1925 él escribió un artículo, El hombre y el mito, donde dice que todos los grandes cambios de la humanidad se han dado con un ideal, con una utopía, con un mito. ¿Qué hay ahora? Dime qué ideal, qué utopía. Ha muerto todo. Entonces queremos estudiar eso. Cuando llego a la tercera edición del libro que se presenta en México en el 93, 94, me di cuenta de que no era suficiente y que todo el mundo, y que había que darle voz a muchas personas. Entonces, convoqué un simposio internacional de las mujeres en la historia, ya no del Perú solamente, sino de América Latina. Y fue muy exitoso, vino mucha gente.
fue muy interesante. Y ahí es que yo dije, esto no es suficiente. Y entonces en 1928 creé el Centro de Estudios de la Historia de las Mujeres en América Latina, CEMAL, y con la idea o con la ilusión de que voy a tener un local, aunque sea una habitación, voy a tener para hacer un montón de cosas. Ya estaba yo imaginándome todos los libros y todo. Y todas las personas, todos los institutos, todos los centros que acudí, siempre la respuesta fue la misma. Las mujeres no tienen historia. Estamos hablando de 1998. ¿Qué historia? O sea, no me entendían y yo no podía. Les explicaba, pero no. Así que mira, quedaban dos posibilidades. Una, retrocedo, me vencieron, no pago nada. Y lo voy a recordar toda la vida. Y la otra es, ok, voy a financiar una página web. Voy a hacer una página web fantástica y a partir de ahí. Y fue ahí, ahora hemos cumplido 25 años. Tampoco hemos tenido para hacer dinero para hacer el libro impreso, lo tenemos digital, se va a presentar digital en unos 10 días más o menos. Se va al 25 años, que tiene una participación extraordinaria de 37 ponencias de todo el mundo. Hemos dividido por capítulos cómo es, cómo cambió esta nueva imagen. Es muy interesante. Estoy muy contenta del libro. Y de estos años hemos hecho simposios, hemos publicado libros con apoyo de universidades, mujeres que escriben en América Latina, de la propia Universidad de Portugal, de Viena, las mujeres en la independencia de América Latina, UNESCO. Después, así, cada vez que ha habido un libro, ha habido apoyo. Nosotros entregamos el material. Lo mismo que con Mariátegui. Yo no tengo ningún auspicio tampoco con Mariátegui. Sí hay mucho más conocimiento de la historia de las mujeres en América Latina y en el Perú, eso es evidente, pero no existe ningún apoyo económico ni auspicio de ningún tipo. O sea, no hay ninguna rama en ninguna, eh, en nada. Hace solamente una semana me comunicaron de la Biblioteca Nacional que van a hacer una biblioteca digital y que querían poner toda una sección con mis libros y con CEMAL, porque yo soy autora de 13 libros y de 12 de edición. Entonces se han llevado como 7, 8. No se pudo llevar 4 o 5 porque se hicieron con una universidad y no, yo he firmado un documento, no puedo sacarlos. Pero todos los que me pertenecen solo a mí, claro. Entonces, eso es un avance, que les haya interesado CEMAL y que ponga un espacio en la biblioteca digital. O sea, eso va a ser excelente. Y O sea, hay es un de libre avance. acceso. Totalmente, de libre acceso. Pones biblioteca digital y ahí puedes sacar todos los libros, leer los libros que quieras, lo cual es muy bueno. Facilita la lectura y además es que esté CEMAL presente ahí y todo. El libro es bien interesante porque toda la parte primera del libro es una reflexión sobre lo que significó CEMAL. Por ejemplo, para Brasil, por decirte. Entonces, Brasil dice que a partir de CEMAL se ha conocido más las escritoras y las historiadoras brasileñas en el Perú y también las peruanas en Brasil. Entonces, pone CEMAL como un camino de conocimiento también entre los países. Claro. A través de esta investigación. En realidad me dedico a muchas cosas, no solamente a la historia. Creo que siempre tuve como centro la historia, sí, la literatura, la filosofía. He crecido en una casa con libros. ¿Sabes lo que es eso? No tuve que ir a comprar ningún libro, ni tuve que ir a una biblioteca. Había, no sé, siempre una habitación enorme con libros
Y como yo quería leer, mi padre me hizo una sección para que de ahí lee, porque lo demás no iba a entender. Y mi pregunta era, ¿por qué no voy a entender? Sí voy a entender. Hasta que un día que no es, saqué un libro que no iba a entender y claro que no lo entendí, ¿no? No sabía de qué hablaba. Pero esa proximidad con Platón, con Aristóteles, con Sócrates, cuando tienes 13, 14 años, con esas lecturas, viendo a mi padre todo el tiempo escribiendo, sacando los libros, con los estudiantes, con los profesores, con los intelectuales que venían a la casa. Mariátegui estaba en la casa, el retrato pensaba que era un tío, siempre lo veía ahí, ¿no? Por los 7 ensayos, papá puso el prólogo del libro de Mariátegui, Peruanicemos el Perú, tantas cosas que te van despertando y que te van orientando. Y de lo que nunca pensé que me iba a dedicar para nada, porque nunca me interesó, pero absolutamente fue la gastronomía. Yo nunca me interesó para nada. Es más, no me agradaba la cocina. Entonces nunca entraba. No sabía, además, por qué la gente se dedica a la... No sabía. Pero cuando ese libro, Mi mujer esperanza, al otro lado de la historia, encontré esta historia fascinante de la papa y toda su historia. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó a Europa? Para alimento de los cerdos, porque como era para indios no se podía comer. ¿Cómo después de mucho tiempo, ante una debacle económica, se le empiezan a dar a los presos? ¿Cómo llega Parmentier? Parmentier dice, no salva de la hambruna. ¿Cómo salva la hambruna? Esa historia me parecía fascinante. Y se propuso a varias universidades hacer un libro de la papa. De la papa, me decían todos. Estamos hablando del 2001, 2002, no de 1800. Hasta que el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín, padre Johan Leurida, yo le pregunté tímidamente, padre, ¿quisiera hacer un libro? Y me dijo, sí, de la papa. Me va, que a alguien se le ocurre algo inteligente. Y ahí hice el libro La Flor Morada de los Andes, que ganó mejor libro de historia de gastronomía del mundo. Ahí tuve que recorrer medio mundo con los premios. Después hice La Ruta de la Papa. Después hice La Quinoa. Y después otro libro que es toda la influencia francesa, italiana, japonesa, china en la gastronomía, en las costumbres. Entonces, eso también fue una parte importante al lado de Mariátegui y al lado de la historia de las mujeres. Digamos, ahora ya a partir del 2016 yo ya no he hecho nada de gastronomía, eso fue un plazo. Ahí entré entonces como directora de la Cátedra UNESCO Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible, que fueron hasta el 2022 una escuela de aprendizaje impresionante con UNESCO por todo lo que tenemos de patrimonio cultural. Es impresionante, tanto el patrimonio cultural material como el inmaterial, ¿no? Eso me fue bien importante para mí. Y en este momento estoy terminando lo de CEMAL, estamos haciendo el simposio del mito y estoy escribiendo un libro. Esta es una entrevista que parece, no sé, descubro todo. Te agradezco. Cuando yo era pequeña no entendía nada. ¿Por qué pasaba todo? Mi papá fue exilado a Bolivia. No entendía, crecí en Bolivia cantando el himno nacional de Bolivia. Después dijeron que ese no es tu país y regresamos acá al Perú. No sabía qué era el Perú. Salí muy chiquita. No entendía. Y un día le dije a mi papá que yo no entendía nada. A mi papá y a mi mamá. Escribe, escribe. Y yo, ¿qué escribo? Un diario, la noche al punto. Cuando hay algo importante, lo escribes. Tengo 242 relatos que he ido escribiendo desde el primero, que se titula Partida a Tierras Extrañas. El segundo, Meine Schule, mi colegio, que era el colegio alemán. Después, todo lo que vi, el retorno. Y ha ido ya seleccionando, entonces ya ha ido haciendo una escritura más literaria.
pero todo es en base a recuerdos y a memoria. Le voy a titular Memorias del Mañana, pero todo está en base a acontecimientos bastante especiales que si tú u otra persona los apuntara, te quedarías con la boca abierta de la cantidad de cosas especiales que nos pasan, pero como es el día, las dejamos y sigues pasando otra cosa. Carl Jung decía de que en su libro de la individualización, que en cada etapa tenemos deberes y esos son los que tú te hacen como eres tú. Entonces, tengo que levantarme, tengo que ir a la universidad, tengo que hacer esto y esto y esto, tengo que hacer esto. ¿Y dónde estás? Y cuando eres madre, te trata que la comida, cuando eres esposa, todo el tiempo. Entonces, hay un momento en que tú tienes que preguntarte, ¿quién soy? ¿Qué quiero? Y esta reflexión te, te, te permite una mirada a aspectos que ya han pasado, pero que tienen un gran significado, o tuvieron un significado. Porque parecen, hay acontecimientos que parecen que fuera una creación literaria, pero fueron así. O sea, el día a día a veces es extraordinario, ¿no? Solo que no le prestamos tanta atención. No lo miramos no le miramos la luz, sino lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, de ahora, acá, ¿no? Entonces siempre yo paro un momento y digo, ya, ¿qué es? ¿Por qué es esto? Y eso tiene mucho también que ver con la filosofía hindú, con el yoga, con la meditación, el tai chi. Y algo que me impresionó muchísimo es el I Ching. Pero el I Ching es un método sapiensal y oracular que fue estudiado por Carl Jung y que la traducción al español es casi 3000 años después, ha sido recién en 1970 y tantos. Todo eso forma parte de mi mundo, todo. Todo está de alguna manera unido. Es que empezó en el colegio, el colegio alemán Santa María de Cochabamba. La Schwester, que le decíamos Schwester, la hermana, terminaba la clase y decía, saquen su cuaderno de tareas. Cuando llegues a la casa, ¿qué vas a hacer? Voy a almorzar. ¿Sí? ¿Y a qué hora regresas? A las 2, porque era mañana y tarde. 2:30. Ya, pon 2:30. Y cuando sales de acá, 4. ¿Y qué haces? Tomo lonche. Y después, tareas. Entonces te vas acostumbrando. Y he visto a mi padre, además, más que además, principalmente, y a mi madre. Mi papá era, pero, oye, lo que ha producido en libros todo el día frente a la máquina de escribir, porque no había computadora. Mi madre, profesora del colegio, excelente, preparando sus clases. Todo el mundo haciendo, preparando. No había televisión, no había ociosidad. La ociosidad era jugar con las chicas de ahí del colegio. Después en la casa era estudiar. Y eso ha continuado en mi alma, en mi vida. O sea, yo me levanto y planifico desde el día anterior el día, lo que voy a hacer. Antes que ustedes lleguen, ya tengo marcado. Después cuando se van, tengo marcado. Después almuerzo, tengo marcado lo que hago en la tarde. Estoy recuperando cosas, escritos. Estoy haciendo un montón de cosas. Y todo el tiempo está así. Es organizado el tiempo.